Ya, comenzamos nuestro taller número... ¿Qué taller es? ¿Qué número? ¿Le ha puesto número a los talleres? 5 dice ahí. Ah, semana 5. Semana 5. ¿Y qué taller será entonces? No sé, yo le pongo lo mismo de la semana. No, pero es fácil saber qué taller es. El taller de la semana por 2. Recuerde que hay 2 talleres a la semana. Si estamos en la semana 5 y este es el segundo taller de esta semana, es el taller número 10. Perfecto. Taller 10. Ahí. El taller 10 va a versar sobre el álgebra de funciones. ¿Ya? Son 3 clases a la semana y 2 talleres a la semana. ¿Ya? Bueno, y partimos directamente con una pregunta. ¿Tiene alguna duda acerca de la suma, resta, multiplicación o división de funciones? Lo importante del álgebra de las funciones, que hoy día vamos a hacer composición de funciones, es entender que hay dominios en común, dominios de definición común para todas las funciones eh, que están operándose. ¿Ya? Es difícil la división, dice Camila Montoya. No, son todas iguales. Lo difícil es encontrar el dominio común. ¿Ya? Y si quiere, le puedo hacer una breve explicación de eso. ¿Ya? Esa sigla que pone ahí Camila, no sé nada. Eso es. O sea, por mí. Ah, otra risa. Bueno, Es ojalá que son que... como tal dos profes, como que uno se ríe y no sabe qué poner. Sí, Porque sí, cuando uno escribe el ja, 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 suena muy monótono y raro. y es menos raro reírse así. Sí, No, profe. profe, Ya, Es menos raro es reírte como, así. ya, es perfecto. que es como que uno se está riendo tanto, pero tanto, que uno golpea el teclado así. ¿Ve? Con la frente. Claro, como con frenesí. Ya, perfecto. No, sí. No, yo soy más ese. Jajaja. Con frenesí. Perfecto. Vamos. Suma o álgebra de funciones. Eh, debe, o podríamos pensarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros hacemos los diagramas sagitales de F, por ejemplo, y G, ya tenemos la correspondencia, tenemos aquí el dominio, tenemos el conjunto de llegada, ya en cada caso. Entonces, para que pueda formar la función f más g, necesito tener un dominio común que tenga tanto elementos del dominio de f como elementos del dominio de g. ¿Para qué? Para poder calcular f más g, por ejemplo, f, o sea, por ejemplo, la suma, eh, como f de x, es decir, puedo evaluar en x, pues en f, perdón, y g de x, es decir, también puedo evaluar en g de x. Entonces, para definir todas las operaciones entre funciones, necesito un dominio de ¿sí? Que va a ser la intersección entre el dominio de f con el dominio de la función g. Y ahí puedo aplicar la función suma, ¿ya? Y me va a parar, bueno, no sé dónde. Lo que importa por ahora es el eh, dominio de definición de las dos funciones. Es lo mismo que hacíamos cuando teníamos restricciones.
¿Qué hacíamos cuando teníamos las restricciones para, por ejemplo, P de X menor o igual a Q de X? El conjunto de restricción era el conjunto en donde P y Q estaban definidas simultáneamente, ¿cierto? Bueno, acá es igual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué es lo complejo aquí? Es cuando las funciones vienen por tramos. Entonces, en lugar de dibujarlas sagitalmente, así con estas papitas, voy a dibujarlas así, con el dominio como si fuese la recta real, pero vertical. Entonces, aquí tengo los reales como dominio de mi función f, o conjunto de partidas los reales, y el dominio de mi función f va a ser algún tramo, o algunos tramos, dentro de esta recta. Y aquí voy a aplicar mi función f, ¿ya? Pero también voy a tener azulmente, voy a tener azul mi función g también, ¿sí? Y voy a aplicar mi función g. Ahora, ¿qué va a pasar? En la función f, supongamos que tengo solamente este tramo, ¿sí? Y este tramo de definición, ¿ya? Entre a a b y de c a d. Y en la función g tengo un tramo que va, por ejemplo, de aquí hasta acá, de alfa hasta beta, ¿ya? Entonces, este es el dominio de la g, mientras que estos dos intervalos son el dominio de la f. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer f más g? Bueno, voy a poder calcular f más g solamente donde ellos estén, donde las dos funciones estén definidas simultáneamente. Por ejemplo, ¿sí? Aquí y acá, ¿sí? Entre alfa y b y entre c y beta. Solo ahí voy a poder aplicar f y g simultáneamente, ¿ya? Por eso es importante tener una intersección de los dominios. ¿Se entiende el dibujito? ¿Se entiende lo que se quiere representar ahí? Sí, profe. Ya, entonces, aquí tendríamos que nuestra función f de x tendría dos expresiones, una f1 y una f2. La f1 va a ser cuando el x esté entre a y b, y la f2 va a ser cuando el x esté entre c y d, ¿cierto? Mientras que la g de x va a tener solo un tramo, y va a ser g1, ¿ya? Cuando el x esté entre alfa y beta, ¿ya? Entonces, si quiero sumar estas dos funciones, voy a tener que trabajar en esa parte verde. Es decir, la f más g en x me va a dar una cosa aquí y otra cosa acá, ¿cierto? En la primera parte voy a tener el f1 más el g, y en la segunda parte voy a tener el f2 más el g, ¿sí? ¿Y en qué dominio? Bueno, entre alfa y b, aquí el x, en aquí entre alfa y b, y la segunda parte entre c y beta, ¿sí? Esa es la idea de la suma, resta, multiplicación o división, ¿ya? La división, que por ahí decían, la división es más difícil, la división es igual.
lo único que hay que estar pendiente en la división es que no divida por 0. ¿Ya? A la función que vaya a dividir, tengo que quitarle los elementos de su dominio que hacen imagen igual a 0. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la ciencia. Ahora, en la composición pasa una idea parecida. Una idea parecida en cuando tengo que hacer primero F y luego la G. ¿Sí? Fíjese, aquí vamos a poner esto así. Ya, bueno, y para respetar los colores, vamos a poner azul la G. Nuevamente, aquí tenemos el dominio de la G. Este es el conjunto de llegada, da lo mismo, pongámoslo en los reales, ¿cierto? Y aquí tenemos el dominio de la F y aquí tenemos el recorrido de la F. Entonces, para hacer la compuesta significa hacer directamente desde aquí hasta el conjunto de llegada de la G. Esta compuesta tiene un nombre especial, se llama G compuesto con F. No se llama F compuesto con G. ¿Se entiende por qué? ¿Entiende cuál es la diferencia entre G compuesto con F y F compuesto con G? ¿Y que son Sí, diferentes? profe. ¿Sí? Ya. Porque el que esté más cerca del paréntesis de la X significa que ese se va a solucionar primero y luego ese resultado se hace dentro de la segunda. Perfecto, excelente. Esa es la mejor explicación. Esa es la mejor explicación. Ya, entonces, el F va a tener un cierto dominio. ¿Ya? Pensémoslo así. De aquí también hasta acá, ¿cierto? Ese es un intervalo en los números reales, ¿cierto? Y aquí tengo otro intervalo en los números reales. Y yo quiero hacer la compuesta. ¿Ya? Y pensemos que la G, también tiene un dominio, que van a ser así, y va a ser, ya, así continuo. ¿Ya? Entonces voy a tener este valor aquí. Lo que no le he dicho es que la línea azul, esta de aquí, es una copia de esa línea negra. ¿Ya? Pero las veo separadas para identificar recorrido de dominio. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En la función f, supongamos que todo este tramo con la f1 va a parar de aquí hacia allá, hacia el infinito. Todo eso se alcanza con f1. Y con la f2 voy a parar aquí, solo ese intervalito. ¿Ya? Entonces necesito saber quién es ese valor, quién es ese valor, quién es ese valor y quién es ese valor. ¿Por qué? Para que se pueda hacer la compuesta, necesito que esta intersección del recorrido de la primera función que hago con el dominio de la segunda función que hago sea distinto de vacío. Es decir, que yo pueda encontrar valores aquí en el dominio de la primera que van a parar al dominio de la segunda. ¿Ya? Piénselo de esta forma. Aquí podría tener un valor que va a parar acá, ¿cierto? Ese valor no está en el dominio de la G. Por lo tanto, ese valor no sirve. No sirve para hacer la compuesta. ¿Ya? Entonces tengo que restringir aquí solo una parte del dominio de la F, ¿ya? Que va a parar, fíjese, todo esto irían a parar aquí. ¿Ya? Y de aquí, sí es posible salir con la función G. Y los otros, bueno, todos estos van a parar dentro del conjunto S, ¿sí? Que pueden salir a partir de la función G. ¿Ya? Entonces, aquí hay una parte que me sirve y otra parte que no me sirve. ¿Ya?
la idea, ¿cuál es? Primero, identificar que esta intersección sea distinta de vacía. Segundo, identificar cuál es el recorrido de la F que va a parar al dominio de la G. ¿Sí? Y tercero, hacer la compuesta. ¿Ya? Esa es la explicación en monitos, en gráfico. Hay harta línea, hay harto color, bueno, sí, un poco complejo, pero vamos a hacer un ejercicio para ver si podemos aclarar un poquito más. ¿De acuerdo? Veamos, del álgebra de funciones, el 1 o el 2, hagamos el 2 con la suma, ¿ya? F más G. Entonces, primero, el f de x está definido en dos tramos, raíz de x menos 1 y x al cubo. Va a ser x raíz de x menos 1 cuando el x es mayor que 1 y cuando el x es menor que 1 es el cubo. Y la g de x va a ser x al cuadrado y 2x más 1. X al cuadrado cuando x es mayor que 0 y la otra es cuando x es menor que 0. Ya. Primera cosa, aquí identificamos el dominio de las funciones. Aquí tenemos el dominio de la f y aquí tenemos el dominio de la g. ¿Lo ve así? La función f está definida para todos los números reales mayores que 1 y para todos los números reales menores o iguales que 1. O sea, el dominio de la f son todos los reales. Lo mismo para el dominio de la g, también son todos los reales. ¿Se entiende? Interrumpa cuando sea necesario, escriba en el chat, ¿ya? Active su micrófono y pregunte, no tenga miedo, ¿ya? De preguntar. Denle más. Abra el micrófono. ¿Significa que su intersección es los reales nomás? Exactamente. Como me interesa hacer el dominio de f intersectado con el dominio de la g, ¿sí? Claro, la intersección son todos los reales y significa que en todo esto está definida la suma. Por lo tanto, cuando yo defina la función f de f más g de x, va a ser una función por tramo, pero va a tener aquí a todos los reales. ¿Ya? Ya. Entonces, sé que va a quedar una función por tramo. ¿Cuáles son los tramos? Ya, hagamos un dibujito. Hagamos un dibujito considerando los dominios de las funciones. La función f, puedo dibujarlo así. La función f tiene una parte que es raíz de x menos 1 cuando el x es más grande que el 1. De ahí para allá, ¿cierto? Abierto por este lado, me da raíz de x menos 1, la función f. Y antes, de ahí para acá, me da x al cubo, ¿cierto? La función g se rompe su dominio en el 0 y dice, para los más grandes que 0, tiene que hacer x al cuadrado y para los más chicos que 0, tiene que hacer 2x más 1. Entonces, fíjese, por favor, que tiene esas partes. Tiene ese grupo, o sea, ese intervalo, en donde tiene que sumar 2x más 1 con x cubo. Tiene ese intervalo entre 0 y 1, donde tiene que sumar el x al cuadrado con el x al cubo. Y tiene ese otro intervalo en donde tiene que sumar x al cuadrado con la raíz de x. Y ahí le dan directamente los tramos de la suma. ¿Ya? Así, f más g de x tiene tres partes. La primera parte es cuando el x es menor que 0. Menor que 0.
menor o igual que 0, porque aquí, por esta parte, lo toma, ¿cierto? En la función g. Y por el otro lado queda abierto. Y en la función f, el 1 lo toma por el lado izquierdo. Por el otro lado no. Entonces, vamos recorriendo el dominio así, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha partimos aquí, del menos infinito, y llegamos hasta el 0, y lo incluimos. Perfecto. Es ¿Sí? que a mí me confunde cuando sabe que ese se toma y el otro lado no. Ah, bueno, es lo mismo, es lo que le estaba explicando ahora. A ver, vamos a borrar. Ya. Observemos el dominio de la f, lo que estamos dibujando con negro. El dominio de la f tiene el primer tramo mayor que 1, mayor estricto que 1. Es decir, del 1 hacia la derecha, ¿sí? Pero el 1 no se toma. Del 1 hacia la derecha es esta parte, con la raíz. Pero el 1 no lo tomo, lo dejo abierto ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo tomo en el otro tramo, cuando es menor que 1. O sea, lo tomo por acá. ¿Ya? Ah, ya. Ya que Y ahora, en el tramo azul, con la G, ¿qué pasa con la G? El 0 se toma para los menores. Es decir, aquí, el 0 se toma aquí también, pero para los mayores se deja abierto. O sea, se deja abierto para el otro lado. ¿Ya? Entonces, cuando te digo, hay que leer el gráfico de izquierda a derecha, ¿sí? Empieza a ver esto, esta línea, aquí. Va del menos infinito, ¿hasta dónde llega? Hasta el 0. ¿El 0 está pintado o no está pintado? Ahí sí está pintado. ¿Sí? En el siguiente tramo, partes del 0 abierto y llegas hasta el 1 cerrado. Entonces el siguiente tramo va a ser entre el 0 y el 0 abierto y el 1 cerrado. ¿Lo ves? Sí, profe, sí lo veo. Sí, Gracias, profe. profe. Ya, pero Sí, no sé quién, sí. no caché quién era. Camila parece que estaba preguntando. Ya. Y el siguiente tramo, ¿cómo va a ser? Díganmelo ustedes. El X en comparación con el 1. En el siguiente tramo es ese. Hasta aquí llegamos. ¿Cómo es eso, Camila? es mayor estricto, Mayor estricto. ¿Por qué? Porque no lo tomó porque no aquí. toma el 1. Perfecto, perfecto. Ya, ahora viene la suma. La suma. En el primer tramo, es decir, para x menor o igual que 0, estoy sumando esa función con esa función, ¿cierto? Entonces va a ser x al cubo más 2x más 1. En el segundo tramo, entre 0 y 1, estoy sumando x al cubo con x cuadrado. X al cuadrado con x al cubo, da igual. Y en el tercer tramo, estoy sumando la raíz con x cuadrado. Raíz de x menos 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Fácil y bonito. Pues sí se ve bastante simple. Pero si así es, no hay otra complicación. Yo ahora estoy viendo que los ejercicios Escucha, profe. anteriores que hicieron la otra vez tenían valor absoluto y no me gusta porque me sigo equivocando al hacerlo. Pero, ¿cuáles? Los de ecuaciones. Pucha, profe, sabe que me perdí un poquito. Ya. Que
Ahí usted hizo la suma, resta y división. ¿O cómo fue? No, solo hice la suma. Ah, solo hizo la suma. Y Solo sumó hice la suma. Sí, todas las todos posibilidades. los Ah, tramos. ya. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Porque lo importante es saber en qué tramo estoy sumando y qué parte de la función estoy sumando. ¿Ya? Mm, mm, mm. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, ya. Genial. Mire, hagamos de nuevo el ejercicio y esto va a ser mucho más rápido. Hagamos la suma con las funciones que aparecen aquí en el ítem 4. Ah, es la misma. Ya, pucha. Pero, profe, si ya tenemos los dominios y listo, ¿por qué no pasamos a hacer al tiro la resta? ¿Eso quiere? Hagamos la resta ya. Hagamos la resta. F de X, no, F menos G de X. Igual. Nuevamente va a tener los mismos tramos. X menor a 0, X entre 0 y 1 y X mayor a 1. En la resta. En la multiplicación, ¿qué va a hacer? Lo mismo, ¿cierto? Duplicar, va a ser lo mismo. Duplicar y va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que dividir. Aquí tengo que multiplicar y restar. Ya. En el primer tramo, para la resta, f menos g sería x al cubo menos 2x menos 1. ¿Cierto? Lo estoy restando. En el otro va a ser x al cubo menos x cuadrado y en el otro va a ser la raíz de x menos 1 menos x cuadrado. ¿Sí? En la ¿Y profe, multiplicación, por qué no hizo 4? ¿cómo 4? Porque ahí ese f de x me dan dos funciones. ¿Sí? La raíz de x menos 1 y el x cubo. ¿Sí? ¿Y por qué no combinó, hizo Todas. todas las posibilidades? A ver, ya mira. Te voy a mostrar por qué no. Puedo hacer raíz de x menos 1 con este de aquí. Mm, El raíz de x menos 1 se aplica solamente cuando el x es mayor que 1, ¿cierto? Y el 2x más 1 se aplica solamente cuando el x es menor o igual que 0. Entonces no tengo la posibilidad de juntar estas dos porque están en partes diferentes. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Por Sí, eso, sí, sí. por eso lo que hago es tomar todos los reales y poner las divisiones del dominio de la f, que va a ser del 1 para allá y del 1 para acá, y las divisiones del dominio de la g, que va a ser del 0 para allá y del 0 para acá. Y eso determina cuántas regiones tengo. 1, 2 y 3 regiones. ¿Sí? Ya, profe, entendí. ¿Sí? Entonces, lo que pase aquí con la f no se puede juntar con lo que pase acá con la g. Sí, profe. ¿Clarísimo como el agua? Claro como el agua. Ya. Y claro, no tengo que hacerlas todas. O sea, no tengo que hacer todas las combinaciones porque... ¿Por qué no nomás? Ya, la multiplicación tengo que multiplicar x al cubo por 2x más 1. Luego tengo que multiplicar x al cubo por x al cuadrado y raíz de x menos 1 por x al cuadrado. Y en la división tengo que preocuparme de que el g de x sea distinto de 0. Ya, ¿quién es el g de x? El g de x está aquí. Lo vamos a copiar. Duplicar.
aquí está. Entonces, ¿cuándo el g de x es distinto de 0? Bueno, sé que esta parte es siempre mayor a 0 porque el x es mayor que 0. Entonces, esta 2x más 1 es la única opción que puede anularse. Entonces, 2x más 1, ¿cuándo es igual a 0? Cuando el x vale menos un medio. Este valor produce un 0. Entonces tengo que quitárselo. Tengo que quitar el 1 medio del dominio de la g. Quitarlo del dominio de la g significa quitarlo del dominio en total. ¿Ya? Entonces, en esta parte le quito el x, perdón, lo escribí muy mal. Le quito el menos un medio. ¿Sí? La notación no está muy bien. ¿Qué tendría que ser? Tendría que ser los x menores que 0, es decir, x que pertenezca al intervalo del menos infinito hasta el 0, cerrado, sin el menos un medio. Y ahí sí puedo hacer la división sin problema. ¿Ya? ¿Cómo se hace la división? Bueno, f dividido en g. Primero, x cubo dividido en 2x más 1. Y se fija que aquí ya este denominador no se me hace 0 porque lo saqué. En la segunda parte es x al cubo dividido en x al cuadrado. Y la tercera parte es la raíz de x menos 1 dividido en x al cuadrado. Y ahí están todas mis funciones. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Alguna duda? Cuando vayamos a hacerlo en el cuaderno, igual vamos a tener que resolverlo para que quede más pequeño o como factorizado. Sí, podría ser. Pero si lo deja así, igual está bien. Ahí ya más fácil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya. profe, ahora hagamos una compuesta. Compuesta. La compuesta, ¿cuál componemos? Ya, partamos por la 1. Dice f de x igual a la raíz de x menos 1 más 2, g de x igual a x menos 2 al cuadrado. Perfecto. Hay que calcular el dominio de g compuesto con f y la b es calcular la g compuesto con f. Ya. Primero, ¿existe g compuesto con f? Eso es lo primero que hay que resolver. Para resolver esta pregunta, tengo que preguntarme por el recorrido de la primera que hago, recorrido de f, y el dominio de la segunda. Y ver si es que estos dos tipos, estos dos conjuntos se intersectan y si esa intersección es distinta de vacío. Eso tengo que responder. Entonces luego calculo el recorrido de f y dominio de g. Para calcular el recorrido de f, tengo que calcular primero el dominio de la f. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de la f? En esto usted debería ser experto o experta. Dominio de Ahora f. real es menos 1. No, mentira. Es una raíz, pues. ¿Qué Sí, tengo pues que tiene hacer? que ser distinto de 0, x menos 1 distinto de 0, x distinto de 1. Sí, pero tiene que ser mayor o igual que 0. Ah, verdad. Acuérdese, lo que está dentro de la raíz, cuando el índice es par, tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando está dividiendo, ahí sí es distinto de 0. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Ya, entonces serían todos los, sería del 1 sin tomarlo hasta el infinito positivo, ¿no? No, con tomarlo. Porque puede ser igual a 0. La raíz de 0 es 0, acuérdese. Verdad, verdad. Ya, vamos. Parece que las empanadas de hoy día nos desconcentraron. Yo no tengo empanada.
No, esa pues que sí, pica. Camilo nos está ahí sacando pica todo con unas empanadas de queso fritas, recién fritas. El mismo amasó, dijo. El mismo hizo el queso. Fue Amar, no Camilo. Perdón. Omar Cerda. Yo tengo hambre. No, estamos todos con hambre a esta hora. Esperando la vaca nomás que suene. Ya. El dominio de F son los reales, o sea, son los X mayores que 1. Lo puedo escribir así, del 1 al infinito. ¿Cierto? Teniendo este dominio, puedo calcular el recorrido de la función. Ya. Entonces el X está aquí. El recorrido de la F es, para recordar la definición, todos los I en R, tal que I es la imagen de X y X está en el dominio de la función, obviamente. Entonces, aquí acuérdese que teníamos una y dos condiciones. De la primera condición, tengo que despejar X igual a la raíz de X menos 1 más 2. Despejo, despejo el X. Entonces resto 2 a ambos lados y menos 2 es igual a raíz de X menos 1. Ya, ¿qué digo acá? Pueden sacar la raíz porque restringimos para todos los positivos. Ya, pero antes de decir eso, me doy cuenta que estoy comparando una raíz con un número. Este número debe ser entonces positivo o cero. De aquí, el i menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que el i mayor o igual que 2. ¿Cierto? Esa es una primera restricción para el i. Ahora sí, elevo al cuadrado. Y me queda i menos 2 al cuadrado igual a igual a x menos 1, porque ya está restringido. ¿Sí? Entonces me queda i menos 2 al cuadrado más 1 igual a x. Despejé el x. Una vez que tengo despejado el x, voy a mi condición 2. Esa de ahí. Que el x pertenezca al dominio. El x es un número mayor que 1. Aquí está mi dominio. Entonces, si este número es mayor o igual que 1, todo este número es mayor o igual que 1. ¿Cierto? Esa es mi condición 2. Y menos 2 al cuadrado más 1 tiene que ser mayor o igual que 1. De aquí resto 1 a ambos lados y me queda i menos 2 al cuadrado es mayor o igual que 0. Y esto se cumple para todo i en R. ¿Por qué? Porque es un número al cuadrado que siempre es mayor o igual que 0. ¿Entendió? Entonces aquí tengo la segunda condición. Esa condición y esa condición se intersectan. ¿Ya? Se intersectan. ¿Y qué sobrevive? Bueno, el recorrido de mi función va a ser del 2 en adelante. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí vamos con el recorrido y dominio de la F. Ahora, vamos acá, al dominio de la G. Por otro lado, el dominio de la G ¿cuál era? Era esa de ahí. ¿Qué dominio tiene la función G? Todos los reales. Todos los reales. El dominio de la G es todos los reales. Entonces, para que exista G compuesto con F, debe ocurrir que el recorrido de la F intersectado con el dominio de la G sea distinto de vacío. El recorrido de la F es del 2 en adelante. El dominio de la G son todos los reales. Si intersecto estos dos, me da del 2 al infinito, y esto es un conjunto distinto de vacío. Por lo tanto, existe G compuesto con F. Se puede hacer. ¿Ya?
Ahora, si se puede hacer, ¿cómo se hace? Ya tenemos que existe. Ahora nos están preguntando por cuál es el dominio de la compuesta. El dominio de la compuesta, mire, lo vamos a hacer gráficamente nuevamente. Primero aplico f, ¿cierto? F, la primera que hago. Y luego de aquí tengo que aplicar la g. El dominio de la compuesta, bueno, así en realidad, son todos los elementos de aquí que van a parar a esta intersección. Lo habíamos dibujado amarillo. Que van a parar a esa intersección. Entonces, el dominio de G compuesto con F son todos los elementos del dominio de la F, tales que f de x va a parar al dominio de la G. ¿Sí? O sea, son los x en el intervalo del 1 al infinito, porque ese era el dominio de la F, ¿cierto? Tales que f de x es la raíz de x menos 1 más 2, va a parar al dominio de la G. Y el dominio de la G era todos los reales. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué tipo de números entre el 1 y el infinito la expresión raíz de x menos 1 más 2 es un número real? Para el recorrido de f, Esto está en el recorrido de f. La pregunta es, ¿qué tipo de número o tiene alguna condición el x, además de estar entre 1 e infinito, para que la imagen en f sea un número real? No, esa es la única. No hay más condiciones. Muy bien. Por lo tanto, el dominio de esta función es simplemente del 1 al infinito. ¿Se entiende? Esta parte de aquí no puso más condiciones a las x que estaban acá. ¿Ya? A veces sí, a veces se ponen condiciones. ¿Por qué? Porque a veces voy a encontrar algún x que no va a parar a esta parte amarilla, sino que va a parar aquí afuera. Está en el recorrido de la f, pero no está en el dominio de la g. ¿Ya? Entonces, este tipo que va a parar afuera del conjunto amarillo, lo tengo que eliminar. No me sirve. Y siempre tengo que escribirlo así, o sea, que el X pertenece al dominio de F y que esa función pertenece al dominio de G, Sí. o va a variar. No, esa es la definición. Es la definición ya. de esta compuesta. Obviamente, si pongo el dominio de F compuesto con G, claro que va a variar. ¿Sí? ¿Qué va a hacer aquí? Voy a tomar un X en el dominio de la primera función que aplico, en el dominio de G, tal que su imagen bajo esta función, es decir, G de X, esté en el dominio de la otra función, o sea, en el dominio de la F. Esa sería la única alteración que podríamos tener, pero siempre es la misma idea. La idea es, Ya, profe. Entonces, pues varía cuando le cambio los valores según la función que me dicen. sí, exactamente. Pero esto es la definición del dominio de la compuesta. ¿Ya? Ya, tengo el dominio de la compuesta, que era lo que me pedían. Ahí está listo. Ahora, calcule la compuesta. La función compuesta, G compuesto con F, ¿sí? Como hay solo un tramo, ¿cierto? Ambas funciones están definidas solo en un tramo. La primera del 1 en adelante y la otra en todos los reales. La compuesta, bueno, la calculo así, algebraicamente.
G evaluado en f de x. G evaluado en lo que hace la f. ¿Qué es lo que hace la f? La f toma un Raíz x. de x menos 1 más 2. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace la g? Bueno, la g lo que hace es... aquí está. Toma el x, le resta 2 y lo eleva al cuadrado todo. Entonces, toma este x, le resta 2, ¿cierto? Y todo esto lo eleva al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué queda? Queda raíz de x menos 1 al cuadrado, y esto es x menos 1. ¿No sería valor absoluto de x menos 1? Ah, ¿por qué? ¿Por qué podría Por ser el eso? meme. Por el meme. Por el meme. No, pero acuérdate que esta expresión viene de aquí, viene de la f, ¿cierto? La f ya tiene los x, de modo que x menos 1 sea mayor que 0. Por eso el x está aquí, Ah, ya. ¿sí? Ya. Que también me había pasado al ver las clases grabadas de otro y yo dije, pero ¿cómo puede poner solamente x? Se supone que estábamos hablando de que eso sería valor absoluto de x. Y Sí, ahí era la razón. esa es la razón. Según mi reloj falta 1 minuto, o sea, faltan segundos para la vaquita. Ahí está. ¡Eh! No, no sé dibujar vaca. Esa no. Sí, estaba con problemas de las cuerdas vocales la vaquita. Gracias, María Francisca. Está con bronquitis. Sí. Ok. Oh, horrible. La vaca loca. Volvemos a lo nuestro. ¿Alguna pregunta? ¿Entendió esta compuesta? Esta compuesta era simple, muy simple, ¿ya? Yo insisto, las composiciones se complejizan un poco cuando son funciones que vienen por tramo. Por ejemplo, en la pregunta 2. ¿Ya? Tengo, bueno, las mismas funciones. No, mentira. Estaba viendo las 2 de álgebra. Ahí estoy. Ah, bueno, hagamos la 4. No sé si... Sí, profe, mientras más difícil vea que hágale en clase, así sabemos cómo hacerlo. Ya, hagamos la 4. Hagamos la 4. Ya, tengo las mismas funciones que antes. F de x igual a la raíz de x menos 1 y x al cubo, x menos 1 cuando x es mayor que 1 y cuando x es menor o igual que 1. Y la g de x va a ser x al cuadrado y 2x más 1 cuando x es mayor que 0 y cuando x es menor o igual que 0. Ya. A ver, cosas que ya tendría que saber. Puede identificar aquí el dominio de la f, el dominio de la g. El de la F era todos los reales. Y el Y de el, la G también. y el de la g también, perfecto. Muy bien. Ya, y quiero hacer, a ver, para cambiar un poco, vamos a calcular f compuesto con g, ¿ya? Ese va a ser nuestro ejercicio de hoy, así que para que alcancemos. Entonces, ¿qué necesito saber, aparte del dominio de la f y el dominio de la g? ¿Cuál de los dos recorridos me urge saber? El recorrido de F. ¿El recorrido de f? ¿Por qué? No, pues si vamos de
De G a F significa que necesitamos recorrido de G. Eso, muy bien. Es el recorrido de la primera función que aplico. Entonces necesito saber el recorrido de la G. ¿Ya? Si hubiese hecho G compuesto con F, ahí sí interesa el recorrido de la F. ¿Ya? Pero no es lo que vamos a hacer. Ya, ¿cuál es el recorrido de la G? Bueno, Todos los reales. ¿por qué? Porque tiene restricciones. O si tiene, me parece que sí tiene. Recorrido, Richard, recorrido. Recorrido. En el recorrido tengo que hacer un calculito. Un calculito es I en los reales, tal que ese I es la imagen de un X y ese X está en el dominio de la función. ¿Ya? Acuérdate, para calcular el recorrido tiene dos partes. Entonces, en la primera parte tengo que despejar el I, o sea, el X, perdón. Pero el G tiene dos secciones. Entonces voy a tener que hacer X al cuadrado o Y igual a 2X más 1. La primera va a ser cuando el X sea mayor que 0 y la segunda va a ser cuando el X sea menor o igual que 0. ¿Cierto? En la primera, aquí, ya sé que el Y debe ser mayor o igual que 0 porque está igualado a un número positivo. ¿Cierto? Y podríamos decir inmediatamente que como el X es mayor estricto que 0, el Y va a ser mayor estricto que 0. Y esa va a ser la única condición. ¿Se entiende? ¿Me lo repite? ¿Se entiende? Ah, de nuevo. Está claro que hay dos condiciones. Porque la función g tiene dos partes. ¿Sí? Sí. Ya. De la primera parte, veo que el y está igualado a un número al cuadrado. Entonces lo que debo decir aquí casi automáticamente es que el y tiene que ser mayor o igual a 0 para que tenga sentido esta comparación. ¿Cierto? Sí. Ya. Pero esta comparación, o particularmente el x cuadrado, se ocupa en la función g cuando el x es mayor que 0. Aquí está. Si el x es mayor que 0, tengo x cuadrado. ¿Sí? Sí. Y si el x es menor que 0, tengo la otra expresión de la g. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, cuando estoy trabajando con el x cuadrado, el x es mayor que 0, mayor estricto que 0. Entonces, nunca me va a dar 0. ¿Cierto? Si el x... Era por eso, es como si lo interceptáramos, ¿no? Exacto, si lo estoy intersectando. Como el x al cuadrado nunca es 0, el y nunca es 0. ¿Ya? Ya, pero para ahora sí. Ya. ¿Y qué pasa con la otra parte? Aquí tengo que despejar el x. Entonces queda y menos 1 partido por 2 es igual a x. Y este x es menor o igual que 0. Entonces, y menos 1 sobre 2 es menor o igual que 0. Despejo. Y menos 1 menor que 0, menor o igual, ¿cierto? Y menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, por una parte, cuando el x es positivo, aquí, vamos a ponerlo azul, esto tiene como recorrido del 0 en adelante, ¿cierto? Y la segunda parte tiene como recorrido del
del 1 hacia atrás. Incluido. Entonces, el recorrido de toda la G son todos los reales, ¿cierto? Porque va del menos infinito al 1 y del 0 al infinito, o sea, los cubre todos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Ahora me conviene dibujar estas rayitas que me gustan a mí. Aquí tengo el dominio de la G, que son todos los reales, ¿cierto? Sabemos que el dominio de la G son todos los reales. Y el recorrido, fíjese que tiene estos dos tramos. O sea, los X mayores que 0 me van a dar Y mayores que 0. Ya, entonces voy a hacer algo aquí. Voy a separar aquí el 0. Para acá están los positivos y para acá están los negativos. Entonces, de aquí para acá voy a tener un recorrido. ¿Qué recorrido? Del 0 para acá. ¿Cierto? Aquí estoy viendo. Cuando tomo X mayores que 0, le aplico la función X al cuadrado, ¿sí? Y me dan números mayores que 0. ¿Se entiende? Confirme, por favor. Sí, profe. Ya. Entonces aquí aplico X al cuadrado. Esto es para la función G. Luego, para los menores que 0, y cerrado por acá, ¿cierto? Cerrado por aquí y abierto por acá. ¿Qué me da? Me da del menos infinito al 1. Entonces aquí, este es el 0, este es el 1, entonces me da de aquí a acá, para allá, ¿cierto? Todos estos se aplica el 2x menos 1 y me da del 1 para atrás. El 1, obviamente, cerrado aquí. Y este abierto acá. ¿Sí? Ahora quiero aplicar mi función. Ahora quiero aplicar mi función f. El dominio de la f, ¿cuál es? Todos los reales. Perfecto. Pero tengo una separación entre el 1, del 1 en adelante y del 1 para atrás. Entonces me conviene marcar esa separación, que es el 1. Lo marco a la misma altura para que el gráfico tenga mucho sentido. ¿Ya? Entonces, los del 1 para atrás salen con una función. ¿Con cuál función? Raíz de X menos 1. No, con x cubo. Con los más chicos que 1, hago x cubo, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces aquí hago x al cubo. Y los más grandes que 1, aquí sí, raíz de x menos 1. ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Acá no, acá no importa encontrar el recorrido de F. No, acá no importa, porque hasta donde llega nomás. De aquí da igual. ¿Ya? Da igual. Entonces, ahora, como... ¿qué es lo que me falta aquí? Me falta saber... Bueno, sé que existe la compuesta, ¿cierto? No me falta acá. El recorrido de la G intersectado con el dominio de la F, el recorrido de la G son todos los reales, el dominio de la F son todos los reales, la intersección es distinta de vacía, por lo tanto existe la F compuesto con G, ¿cierto? Ahora me falta decir cuál es el dominio de la compuesta. El dominio de la compuesta van a ser todos los elementos del dominio de la primera función que hago, de la G, tal que
su imagen esté en el dominio de la segunda, ¿sí? Y esto es X en R, ¿cierto? Porque el dominio de G es R, tal que G de X sea un número real. Y esto se cumple siempre. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende? Sí, porque el dominio de G también era los reales, ¿no? Claro, porque el recorrido de G también son los reales. O sea, todo esto de aquí, siempre me van a dar números reales. Lo veo aquí. ¿Ya? Por lo tanto, el dominio de F compuesto con G son todos los reales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier elemento que yo tome aquí, en el dominio de la G, me va a permitir tomarlo y llegar de alguna forma a aplicarle, si tomo un X, a aplicarle F de G de X. ¿Ya? Entonces ahora viene lo interesante, que es cómo son los tramos, cómo es F compuesto con G de X. ¿Ya? Mira, la G tiene dos tramos. ¿Sí? Entonces, ¿Ah? para ver si me quedó claro, el recorrido de G serían como las uniones de las dos restricciones que sacó y por eso me dio los reales. Las restricciones que le sacó Lee. Sí, sí, Ya. sí, Gracias. porque la G, fíjate, que como tiene dos partes, con una parte alcanzo del 0 al infinito y con la otra parte alcanzo del menos infinito al 1. Entonces, Claro, ahí abarcaría todos los reales. abarco todos los reales. No importa que se repitan. ¿Ya? No importa que se repitan. La idea es cuánto abarco. Y da lo mismo cómo. Lo importante es cuánto abarco. Y aquí se abarcan todos. Entonces, el recorrido son todos los reales. Lo que va a pasar aquí es que en esta parte voy a tener un análisis que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a tomar elementos, ya voy a tomar ese mismo, X de aquí. Ese X va a ir a parar a, voy a hacerlo verde. ¿Le molestan los colores? Cuando tomo un elemento X de aquí, en ese tramo, del 0 hacia los negativos, puede ir a parar, o sea, va a parar hasta el 1, ¿cierto? Hasta aquí. Y de ahí va a salir con el F a través de X al cubo. Todos estos de aquí, del 0 al menos infinito, o del menos infinito al 0, tienen imagen del 1 al menos infinito, o del menos infinito al 1, ¿cierto? ¿Me sigue? No sé si me está siguiendo. O si hay alguien que se quedó atrás que no entiende. Tiene que pararme ahora, tiene que decirme, profe, no entiendo. A ver. No, profe, si se entiende. Ya. A ver si... ¿Entiende, profe? Ya. Si el X que yo tomo es menor a 0, en esta parte, ¿cierto? G de X es 2X menos 1. 2X menos 1. Esto va a parar al intervalo del menos infinito al 1, ¿cierto? Luego, F de G de X, la F está tomando números entre menos infinito y 1, o sea, está tomando aquí. Y a estos tipos les aplica X cubo. Entonces, F de G de X se va a calcular como
la g de x al cubo. Porque el g está en el intervalo en donde la función f calcula los cubos de aquello que entra a la función. Entonces esto va a ser 2x menos 1 al cubo. ¿Ya? El otro tramo es cuando el x es mayor a 0. Entonces, si x es mayor o igual a 0, la función g va a aplicar el x cuadrado. ¿Sí? Y la imagen no va a ser más grande que 1, sino que va a ser más grande que 0. ¿Sí? Entonces, voy a tener aquí, aplicando la función g, que sería x al cuadrado, voy a tener imágenes del 0 en adelante. ¿Sí? Pero me interesa saber qué pasa con los del 1 para aplicarle la f y entre 0 y 1. Cuando, aquí está el 1. ¿Sí? Porque la f tiene este tramo, esta separación aquí en el 1. La f del 1 en adelante, ¿qué es lo que hace? Se me olvidó. Ah, bueno, lo tengo acá al lado. La f del 1 en adelante aplica la raíz de x menos 1. Y del 1 para atrás aplica x al cubo. ¿Sí? Entonces tengo que saber aquí cuáles son los elementos x que van a parar entre 0 y 1 y cuáles son los que van a parar a los más grandes que 1. ¿Ya? Entonces, g de x siempre hace x cuadrado. Entonces me pregunto, g de x, ¿cuándo está en el intervalo del 1 en adelante? Es decir, cuando x cuadrado es mayor o igual que 1. Considerando que el x que estoy tomando es mayor que 0. Entonces, esto es que el x sea mayor o igual que 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Ya, entonces, para estos x, del 1 en adelante, la imagen del x cuadrado va a parar del 1 en adelante. Y estos que van a parar aquí pueden salir con esa función. ¿Sí? Y entre 0 y 1 van a parar entre 0 y 1 que van a tener que salir con x al cubo. ¿Ya? Entonces, si el x es mayor que 0, tengo que distinguir cuando el x está entre 0 y 1 y cuando el x es más grande que 1. ¿Ya? Entonces, si x está entre 0 y 1, g de x, que es x cuadrado, está entre 0 y 1. Y f de g de x lo que va a hacer es aplicarle esta función. Va a ser g de x al cubo. Esto es x al cuadrado al cubo. O sea, x elevado a 6. Y si el x es más grande que 1, mayor o igual a 1, el g de x sigue siendo x cuadrado, pero esto ahora es un número del 1 en adelante. Así, cuando aplico la f a la g, estoy aplicando la f a un número más grande que 1. Es decir, aquí, a la raíz cuadrada. Entonces esto va a ser la raíz de g de x menos 1. Y esto es la raíz de ¿qué hace la g? Nada. X al cuadrado menos 1. Por lo tanto, mi función f compuesto con g, ahora resumo todo, va a ser esto, raíz de x al cuadrado menos 1, si el x es mayor que 1,
va a ser x a la 6 cuando el x esté entre 0 y 1, incluido el 0, y va a ser, aquí está, esa, 2x menos 1 al cubo, cuando el x es menor que 0. Y ya está. Uf, ¿cierto? Sí, profe. Esa última parte estuvo Fue intensa. ¿Pero la siguió? ¿La muy intensa. entendió? Sí, se entendió. Ya. No sé si tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. O algo que no haya entendido. Pero siempre la idea es esta. Esa de ahí. Entender qué elementos del dominio de una van a parar al dominio de la otra. O a las partes del dominio de la otra. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, al menos no tengo dudas. Muy bien. Si no hay dudas, quedaríamos hasta aquí. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por conectarse. Recuerde que mañana tenemos una reunión, conversación, ¿cierto? Ah, verdad. ¿Van a retar? Sí, pues, por supuesto. Traiga la empanada, traiga la vaquita, Convivencia. convivencia, sí. Ahí vamos a ver una película. Ya. Chao, profe, que esté bien.